Muy buenas noches a los que están en América y buenos días desde la India, donde les saludo. Y muchas gracias a Terranova por prestarme este espacio para compartir con ustedes un poco sobre la historia del norte de África, específicamente en el occidente, que es lo que es el Mediterráneo occidental. Y con motivo de una expedición que voy a realizar a principios del próximo año, de febrero. Mi nombre es Rafael Sequeira, para los que no me conocen. Yo soy arqueólogo, trabajo para proyectos de la UNESCO en diferentes partes del mundo, principalmente en lo que tiene que ver con rescate arqueológico. Mi trabajo principalmente ha sido en el Medio Oriente y todo lo que es los países árabes están incluidos dentro del área de cobertura en la que yo estoy trabajando. Por lo tanto, el norte de África es parte de los destinos, por así decirlo, en los que yo tengo participación, pues, en los diferentes proyectos. La historia del norte de África eh, es particularmente interesante. Permítanme un segundo, parece que hay un problema con el sonido. Bueno, la historia del norte de África es particularmente interesante. El norte propiamente de lo que es África es la parte básicamente que está en las costas del Mediterráneo, es la parte más que tiene mejores tierras, en donde hay y tradicionalmente han habitado los hombres en esta parte, porque al sur de esta franja roja que yo les muestro en pantalla está el desierto del Sahara. Y esto va a definir mucho el estilo de vida que va a existir en el norte de África. El norte de África va a ser habitado por pequeños grupos o clanes o tribus que de alguna manera van a ser difícil que estos grupos puedan coalescer en una unidad, pero que conforme va a pasar el tiempo, la religión es lo que los va a amalgamar y va a permitir que todos estos países eventualmente pues puedan surgir como naciones en donde hay una gran cantidad de diferentes tribus o clanes que son típicos de la forma de vida en África. De la parte del norte, en la parte del norte se divide básicamente en tres grandes grupos de población y desarrollo histórico. Uno es el que está en Egipto, que el delta del Nilo desemboca en el Mediterráneo y crea una civilización completamente aparte, con particularidades muy específicas que yo ya en otras presentaciones he compartido con ustedes. Esta parte no la vamos a incluir dentro de esta presentación porque nos vamos a concentrar en la parte de lo que es el oeste de esta parte del norte de África. Entonces, básicamente nos vamos a concentrar en lo que aparece en pantalla cubierto en rojo. Estos tres grupos que les mencionaba, uno va a estar en el Cairo, o más bien en Egipto, como les mencionaba, el otro va a estar en Túnez y el otro va a estar en Marruecos. Lo que actualmente es Libia y Algeria son unos espacios desérticos que tradicionalmente van a crear un espacio cultural entre estos tres diferentes grupos y que eventualmente los de África Occidental se van a unir por cuestiones más que todo del estilo de vida de las personas que están en esta parte del mundo y la historia que yo les voy a contar de cómo es que estos grupos empiezan a tener relaciones entre ellos. Dentro de los dos grupos que están allá, que están divididos en dos partes, primero está el grupo que está incluyendo lo que actualmente sería Túnez y parte de lo que es Libia, básicamente entre Túnez y Trípoli. Y estos son los Ifri, la tribu de los Ifri o los Afri es
los que eventualmente inclusive le van a dar el nombre a el continente africano, especialmente en tiempos de los periodos musulmanes. A esta zona se le va a llamar Ifriquilla, los pueblos que viven en esta parte, y eventualmente de Afriquilla, África, llega el nombre hasta nosotros, y viene de esta tribu que está al oeste de los que en algún momento habitaron en Egipto. El otro grupo, el más extremo al occidente, son los maorí. Y básicamente la presentación que yo les voy a dar a ustedes y el tema de la expedición es la ruta de los moros. El término, así como los ifrí le van a dar el nombre a los africanos, los moros o los maori o maori le van a eventualmente dar el nombre a el distintivo que en español le asignamos a aquellos que vinieron de África e invadieron la península ibérica. Pero viene básicamente de las tribus que habitaban en esa zona, especialmente los maorí. Y de ahí que inclusive en Mauritania, que está más al sur de Marruecos, adquiere el nombre por el tipo de grupos culturales que habitan en esta zona. Estos términos, especialmente el de los maorí, viene a ser asignado desde tiempos de los romanos, desde que se sabe de la existencia de estos grupos. Bien, ahora es importante tal vez entender un poquito más atrás de dónde vienen estos grupos, cómo es que estos grupos se vieron a ubicar en el norte de África. La forma más fácil de entenderlo tal vez es empezando por la península ibérica, y uno va a entender que cuando menos a la península ibérica los hombres van a llegar del norte, de la parte de lo que viene a ser la flecha amarilla, y eso viene desde los periodos neandertales. Los neandertales, como la mayoría de los seres humanos, en un principio siempre vamos a estar cerca del agua. Es una forma natural de habitar las diferentes regiones en el planeta, y las costas pues van a ser la forma más fácil de irse moviendo. Ahora, hay un elemento muy importante desde los periodos neolíticos, paleolíticos inclusive, de que la dirección es siempre fijada por el movimiento del sol. El movimiento del sol siempre es constante, sale del este y se acuesta en el oeste. Entonces, las poblaciones de alguna forma van a perseguir el sol, van a ver hacia dónde es que se va el sol, y de esa forma es que las partes occidentales de la mayoría de los continentes es la que primero va a ser siempre habitada. En Perú, en Sudamérica, los mexicanos también van a estar en las costas de lo que es Oaxaca, también en el occidente, en la parte de lo que es Europa, vamos a llegar hasta lo que será eventualmente el final de la Tierra, Finisterre, que es lo que está en el Camino de Compostela, y en África pues va a ser también en la parte occidental. Son las partes en donde primero se van a ubicar. Va a haber otro grupo de individuos que lo que van a ver es de dónde es que nace el sol, y esos son los que se van a ir a buscar los caminos hacia el este. En todo caso, la ruta esta que hoy conocemos como la ruta de Compostela es una ruta que tradicionalmente ha existido desde las eras mesolíticas principalmente, en donde en el norte de lo que viene a ser España, siguiendo también las costas del norte, pero principalmente guiados por el entorno que va a ofrecer los Pirineos, con las diferentes cuevas para que las personas puedan ir habitando, pues va a ser una cuestión muy preferencial, y es por eso que en estas partes el conjunto de cuevas pintadas en arte rupestre es bastante abundante en comparación con el resto del mundo. Aquí tenemos habitantes que vienen desde hace, o evidencias desde hace 36.000 años, con el caso de la cueva de Altamira, en donde nos empiezan a dar un poquito de luz respecto a elementos culturales de estos individuos. Ahora, hay otro grupo de personas que viene directamente del centro de lo que es África, de donde viene propiamente la especie de la que nosotros somos partícipes, que es el Homo sapiens, y de la misma manera pues van a irse yendo por la parte de las costas. Lo que es interesante entender es que
desde la época de este periodo, en la era paleolítica, realmente el Mediterráneo era un conjunto de lagos, no era un gran océano como lo tenemos nosotros, o un mar, perdón, como lo vemos hoy en día nosotros, sino que eran un conjunto de, cuando menos, dos grandes lagos. Y ustedes pueden ver por el mapa que viene en pantalla, los diferentes colores lo que dan a ustedes es la profundidad en cada una de estas zonas, y ven perfectamente que el Mediterráneo se divide cuando menos en dos partes. Una parte que une Italia con Sicilia y pega directamente al Túnez, y que del otro lado va a pegar España con Marruecos a través del estrecho de Gibraltar. Eso era un gran lago. Entonces, la comunicación no era nada más por arriba, como estábamos mencionando, en el norte, ni tampoco nada más por abajo, como veníamos con los Homo sapiens, sino que va a haber un intercambio físico por donde van a recorrer alrededor de los márgenes de este lago. Ahora, una de las mejores evidencias de que eventualmente las aguas van a subir y van a cubrir toda esta evidencia por donde la gente antes caminaba a las orillas del agua, viene de Israel. Más o menos hace 12.000 años aparecen las estructuras más antiguas en Turquía, hechas en piedra, específicamente en Karantepe y en Göbekli Tepe. Y para los que alguna vez tal vez están interesados, eso es parte de otro viaje que yo hago en Turquía. Pero la evidencia más importante de estas inundaciones viene de las costas de Israel, en donde aparece en pantalla una foto de este lugar que se llama Aklit Yam. Aklit Yam está más o menos a unos 80 metros debajo del nivel del mar, y como ustedes pueden ver, son estructuras megalíticas que fueron construidas no bajo el agua, sino en áreas que en ese momento no tenían agua, y que eventualmente cuando se da la gran inundación a finales de la era de hielo, pues todas las aguas de estos lagos se van a llenar y van a dejar el Mediterráneo como nosotros lo conocemos hoy en día. Ahora, no es de extrañarse que entonces estas estructuras que empiezan a aparecer en Turquía y que llegan eventualmente a también aparecer en las costas de Israel, van a llegar eventualmente también a aparecer en los extremos occidentales de Europa. Y los más antiguos de todos ellos son los megalitos de Almendres en Portugal, que tienen más o menos 8.000 años. Y como ustedes pueden ver, hay una relación impresionante respecto a el estilo constructivo de esto que estamos viendo bajo el agua en Israel y lo que está apareciendo en los extremos occidentales de Europa. Ahora, de nada entonces nos debería a nosotros extrañar que por aquellos pasos en donde antes todo esto era un solo lago, aparezca la isla de Malta. La isla de Malta era la tierra más alta de este paso que antes unía lo que viene a ser Sicilia con África, y entonces la isla de Malta va a tener también estos elementos megalíticos que vienen a primera instancia a ser sorprendentes de que venga una cultura a desarrollarlos en el medio del Mediterráneo, pero lo cierto es que, como les acabo de explicar, todo esto estaba de alguna forma integrado. Entonces, en Malta van a aparecer estas estructuras megalíticas que van a dar un paso importantísimo en los elementos constructivos de lo que viene a ser el periodo mesolítico. Hasta ahorita la mayoría de las estructuras que hemos visto o se han visto en la parte del periodo megalítico son piedras independientes que están siendo puestas en diferentes lugares con alguna relación probablemente astronómica, pero en el caso de Malta, las estructuras que empiezan a aparecer son estructuras libres, son básicamente monumentales. Y algunas de estas estructuras son verdaderamente impresionantes, especialmente para la edad que tienen. Aquí estamos hablando de que todas estas estructuras son o más viejas o de la misma edad que las pirámides de Egipto, y con un proceso constructivo sumamente complejo que evidencia que hay una organización social bien establecida en donde hay una gran cantidad de personas
que están siendo dirigidas por alguien, pero que al mismo tiempo pueden de alguna forma seguir subsistiendo sin necesidad de dedicarse 100% a la recolección de alimentos para sobrevivir. Es decir, que hay suficiente alimento o una organización muy bien hecha para que algunos otros no tengan que participar en la cosecha o recolección de alimentos y que se puedan dedicar a construir este tipo de templos. Algunos de estos templos, como por ejemplo este del Hipogeo, tiene 4.500 años, que esto aquí ya es contemporáneo a Stonehenge. Stonehenge es apenas, está siendo construida en el momento en que algunos de estos templos ya tienen más de 1.000 o 2.000 años de estar funcionando en Malta. Y esto es verdaderamente impresionante porque realmente la isla de Malta, que son realmente un archipiélago de un número limitado de islas, estas van eventualmente a desarrollar una cultura bastante enigmática, porque la verdad es que todavía hay más preguntas que respuestas a cómo es que estas personas llegaron a hacer este tipo de desarrollo. Además de la parte constructiva, de lo que son propiamente los templos estos y los monumentos estos que ellos edificaron, hay distribuciones a lo largo de la isla de manejos de agua que han sido de alguna forma identificados como huellas de carreta y que tal vez en algún momento también fueron utilizados como huellas de carreta, pero que probablemente su función más importante es la distribución de agua. Entonces hay una estructura sumamente compleja, contemporánea a los inicios de las civilizaciones en Egipto y que se viene a desarrollar en la isla de Malta. Pero realmente son los fenicios que salen de las costas de lo que actualmente es Líbano, que tienen una gran experiencia y van a desarrollar una gran experiencia en los manejos marítimos, primero del Mediterráneo oriental, pero que luego se van a adentrar y van a explorar todavía más hacia el oeste y van a encontrarse primero con la isla de Malta, que es ese puntito rojo, y cada vez que yo vaya a mencionar algún lugar que va a estar incluido dentro de la expedición, yo les voy a ir dejando los puntitos rojos de acuerdo a cómo la historia se va a desarrollar. En todo caso, los fenicios van a encontrar bastante conveniente establecer un punto intermedio en el Mediterráneo para poder de alguna forma controlar este imperio marítimo que están desarrollando. Y entonces, hace más o menos 1200 antes de Cristo, el final de la era de bronce, principios de la era de hierro, van a establecerse los fenicios en lo que actualmente conocemos como Cartago. Cartago va a llegar a ser una ciudad enorme, probablemente las ciudades más grandes que van a existir durante el transcurso de más de 1000 años. Que los romanos van a eventualmente quitarle ese puesto a los fenicios o a los cartagos. Y esta ciudad eventualmente desde ahí va a llegar a controlar el desarrollo cultural, económico y religioso de todo lo que es el oeste del Mediterráneo. Ellos van a traer elementos religiosos, elementos artísticos y por supuesto van a llegar eventualmente a desarrollar un centro cultural, social, económico, militar enorme en lo que es la ciudad de Cartago. Y probablemente el elemento más importante que van a traer los fenicios a esta parte del mundo es la escritura. Y la razón por la cual es muy importante es porque hasta este momento realmente la evidencia es completamente, es completamente subjetiva. Es producto de la interpretación de acuerdo a la evidencia que se ha encontrado y que los arqueólogos proponen una respuesta a las preguntas. Y entonces es a partir de ahí que se dan estas interpretaciones. Pero es a partir entonces de la introducción de la escritura del siglo 8 antes de Cristo que en esta parte del mundo vamos a empezar a tener registros claros de qué es lo que hacían y cómo que se organizaban ellos para que eventualmente ellos llegan
hasta las costas de lo que actualmente es Cádiz, se establecen al otro lado de los Pilares de Hércules, en lo que es el Estrecho de Gibraltar, y van a iniciar un proceso de colonización de todo lo que es el oeste del Mediterráneo. Y va a ser una colonización sumamente enfocada en la parte económica. La península ibérica tiene una gran cantidad de metales que las civilizaciones que están más desarrolladas en el este, específicamente Egipto, Mesopotamia, Turquía, eventualmente Grecia, van a empezar a demandar una gran cantidad de metales, y las fuentes de hierro, principalmente en España, van a ser uno de los elementos principales del comercio que va a ocurrir entre el oeste del Mediterráneo con el este del Mediterráneo. Y Cartago, pues, se va a hacer muy rica con ese control que va a poder tener de esos recursos entre un lugar y el otro. Como les digo yo, los romanos son quienes eventualmente van a quitarle ese poder a los punos, a los fenicios, después de las batallas con Aníbal. Aníbal en el siglo II antes de Cristo, él va a eventualmente perder el pulso que se está echando con los romanos, y los romanos eventualmente van a llegar y conquistan de nuevo Cartago, porque está en el mejor lugar. Si ustedes lo ven, Cartago controla la entrada al oeste del Mediterráneo. Entonces, Cartago va a tener un papel importantísimo desde que es establecido hasta la fecha. Y los romanos eventualmente también se van a hacer de lo que es la isla de Malta, y van a poblar, o van a tomar todas las colonias fenicias y las van a reconvertir en el estilo romano. Una de las colonias romanas más interesantes es la que se conoce como Volubilis. Volubilis es una ciudad que está en las faldas de lo que son las montañas del Atlas, en Marruecos, y esta era la capital de los mauris. Los mauris, les mencionaba yo, eran estas tribus que vivían en esta parte de África, en el norte de lo que actualmente es Marruecos, y ellos son gente de los desiertos. Los romanos a esta gente de los desiertos les va a llamar los bárbaros. Es un término que se utiliza a la gente que vive fuera de los límites de lo que es el Imperio Romano, y de ahí va a venir el nombre de estos, que son los berberes, que son el tipo de clanes que están habitando esta parte del mundo. Ahora, uno de estos reyes, que se llama Juba va a llegar en el primer siglo antes de Cristo, en el año 25 antes de Cristo. Juba era un personaje muy interesante. Su papá lo había mandado a educarse a Roma, y entonces de alguna forma él está muy influenciado por todo lo que Roma es al cambio de eras, es decir, hace 2000 años. Pero además, Juba se casa con la hija de Cleopatra VII y Marco Antonio. Es decir, que Juba II tenía pedigrís por todo lado. Era hijo del rey de los Maures, había sido educado en Roma, y además estaba casada con la hija de la que era la faraona de Egipto. Entonces, tenía un estatus y un pedigrí bastante grande. Y él, pues, en ese nivel y en esa alcurnia que tenía, decide empezar a construir una ciudad que eventualmente va a llegar a ser una de las más ricas entre las ciudades pequeñas de todo lo que era el orbe del Imperio Romano. Volubilis es una ciudad que hoy se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, y que es patrimonio de la humanidad, y es uno de los puntos más interesantes dentro del recorrido que vamos a hacer. Pero así como aparece Volubilis, van a aparecer una gran cantidad de otras ciudades romanas que se van a establecer. Una de ellas, probablemente la mejor preservada de todo lo que es el norte de África, es Duga. Y lo interesante es que estos lugares que los romanos van a escoger han sido lugares que ya han demostrado ser centros de población
muy importantes a lo largo de la historia. En Duga, por ejemplo, aparecen estas estructuras que se llaman dolmens, que tienen 4.000 años, que están muy relacionadas con lo que acabamos de ver, que también estaba apareciendo en la isla de Malta. Es decir, hay una continuidad cultural tanto en la parte norte de Sicilia como en la parte hacia el sur-oeste, que vendría a ser en este caso Túnez, en el caso de los dolmens. Lo cierto es que va a haber una convergencia cultural en este lugar, en donde la parte fenicia, más la parte romana, más la parte local, va a empezar a crear un estilo arquitectónico y un estilo de arte muy particular del norte de África. Obviamente, esta gran construcción de ciudades alrededor, pues mucho de lo que eventualmente estas ciudades van a aportarle al Imperio Romano va a ser, además de materias importantes como el aceite y los productos marítimos, pues también va a ser el de esclavos y animales salvajes para las diferentes actividades que se están dando en el Imperio Romano, específicamente en los circos romanos. Ustedes se acuerdan de la película Gladiador. La historia del gladiador empieza en el norte de África, en un circo romano que está ahí. En la ciudad, en Túnez, en la ciudad de El Jem, del siglo III, hay una construcción increíble, espectacular. Es probablemente el coliseo mejor preservado después del coliseo romano, o inclusive mejor que el coliseo romano en ciertos elementos, y es apoteósico. Este era el coliseo de la ciudad de Thysdrus, y Thysdrus, si ustedes pueden ver, aunque antes era una ciudad muy pequeña, el coliseo tenía una capacidad para 35.000 espectadores, e inclusive hoy en día ustedes pueden ver la ciudad, los edificios, ninguno sobrepasa el anfiteatro, y entonces el anfiteatro se puede ver desde cualquier lugar del pueblo, de la ciudad de Jem, y es verdaderamente un espectáculo, pero que demuestra este desarrollo y esta importancia que le dio el Imperio Romano a esta parte del mundo en el norte de África. Ahora, es tanta la colección que hay en material romano que el Museo Bardo en Túnez el museo es el segundo más grande en África después del Museo del Cairo, y tiene una de las colecciones más importantes del mundo en material propiamente relacionado con las culturas de esta parte del mundo. El museo está en un palacio del siglo XV, del periodo del control otomano, y en esta parte del mundo, y la colección que tiene en mosaicos es verdaderamente espectacular. Es probablemente la colección de mosaicos romanos más grandes del mundo, y como tal es uno de los museos más importantes para poder entender el día a día y las tradiciones y las historias romanas de esta época. Ahora, los romanos eventualmente van a caer en el siglo IV ante este grupo de tribus que vienen del este, que son los ostrogodos. En el siglo III y VI, ellos van a llegar y van a conquistar la península arábiga, van a crear un momento de inestabilidad en la región que va a permitir que algunos grupos puedan independizarse, y eso va a traer consecuencias importantes en el resto de la historia. De los ostrogodos van todos los pueblos, especialmente los germánicos, que van a ser invadidos por estos grupos, van a huir, y cuando vienen de los ostrogodos del este, pues estas tribus van a huir hacia el oeste y eventualmente van a quedar en la península ibérica. Los ostrogodos van a mandar a otros de sus grupos, de los godos, que los ostrogodos son los godos del este, y los godos del oeste, o del oeste, los visigodos, son los que van a llegar y eventualmente se van a establecer en la península ibérica. Los visigodos son los primeros que van de alguna forma a unificar a todas las tribus que de alguna forma vivían en el centro de la península ibérica, van a conquistar la mayoría de los pueblos que están en las costas,
Y eso va a llevar a los pueblos germánicos que de alguna forma se habían quedado en la península ibérica a cruzar hacia África e ir al punto más importante que en ese momento seguía existiendo, que es donde estaba antes Cartago y que venía a ser todavía el centro cultural, político, militar y económico más importante de la región. Y a esto se les va a conocer como los vándalos. Los vándalos van a estar apenas 100 años en esta parte del mundo y de nuevo son extranjeros que vienen a ocupar las tierras nortes de el África. Y es que eventualmente los romanos van a volver de nuevo a tomar control, en este caso van a ser los bizantinos, y los bizantinos eventualmente van a expulsar a los vándalos. Pero hasta ahorita hemos hablado de puros extranjeros. Los fenicios son libaneses, los romanos italianos, los vándalos son germanos. Todos los que han estado en el norte de esta región han sido extranjeros. Pero les mencionaba yo que realmente hay un conjunto de grupos que están viviendo en el norte de África que fueron catalogados por los romanos como bárbaros, como extranjeros, como gente que eventualmente va a también identificarles como gente que no tienen la cultura romana y por lo tanto si no tienen la cultura romana son incultos y son gente que no se guía por normas de las leyes romanas y por lo tanto son salvajes, por así decirlo. Entonces todos estos términos eventualmente se les van a asociar al término que nosotros conocemos hoy como bárbaros. Pero los bárbaros que eventualmente se van a acomodar o se les va a designar a todos estos grupos que están en el norte de África, realmente no son un grupo colegiado, un grupo, no es una confederación de tribus. Cada uno está completamente separado. Entre ellos tienen afinidades comerciales, políticas, pero también tienen una gran cantidad de conflictos personales porque tienen que luchar en una zona muy difícil de acceso a el agua y la alimentación, de luchar por estos recursos, y eso va a llevar a que nunca estos grupos puedan realmente unificarse, y por lo tanto cuando llegan grupos grandes unificados pues van a subyugar, van a sobornar o van a esclavizar a diferentes de estos clanes que están en la parte del África. Pero estos clanes del norte de África tienen evidencia de estar de alguna forma establecidos en esta región y al igual que habíamos visto en la península ibérica, ellos van a también hacer artes rupestres y algunos de estos artes rupestres van a aparecer tan antiguos como hace 12.000 años en algunos lugares de Algeria, Túnez y también en el sur de Marruecos. Ahora, los maorí son quienes van a estar entonces en la parte del norte. Ahí tenemos a Volubilis como su capital y quienes van a participar de la expedición. La mejor forma de entender cómo es que viven estos berbers es teniendo un ratito en el desierto para poder ir y experimentar un poquito lo que es la vivencia de llegar en camello a un campamento de los berbers, comer cómo ellos vivían y tener la experiencia como tal, y eso va a hacerse en el desierto de Merzouga. Los que van a estar en el norte, los más importantes son los Kutama. Y los Kutama tienen una historia muy interesante porque ellos van a tener cierta prevalencia y eventualmente van a ser de los primeros que eventualmente van realmente a gobernar junto con los maoris. Son los dos grupos que eventualmente realmente van a gobernar el norte de África. Ahora, en el siglo VII, estamos en el siglo VII, hay algo que ocurre en la península arábiga que va a marcar hasta la fecha a todo lo que es el norte de África. Y es que en la península arábiga había un sistema de clanes o tribus muy parecido a lo que hay en los desiertos del norte de África. Y en el siglo VII aparece un hombre que es el guía espiritual de los musulmanes, que se llama Mohammed, y él de alguna forma
tanto bajo una línea religiosa, pero también bajo una línea político-militar, va a organizar a todos estos clanes y los va a unificar desde un punto de vista religioso, dejando de lado la parte étnica, cultural de estos grupos, y eso de alguna forma va a replicar muy bien en el norte de África, porque los dos lugares son muy parecidos, las costumbres son muy parecidas, son desiertos en que estaban divididos en diferentes grupos, y entonces lo que va a ocurrir en el norte de, perdón, en la península arábiga, se va a replicar muy rápidamente en el norte de África, y en cuestión de prácticamente nada, todo lo que es el norte de África se va a convertir al Islam bajo las mismas premisas que el profeta Mahoma había establecido en la península arábiga. Entonces los Kutama se van a convertir al Islam y se va a establecer la primera ciudad islámica en lo que es propiamente Túnez. No van a utilizar Cartago, porque Cartago en estos momentos sigue siendo los bizantinos. Los bizantinos habían echado a los vándalos y entonces todavía tenían control de Cartago, y cuando llegan por tierra los musulmanes y convierten a estas primeras tribus al Islam, ellos van a hacer entonces una ciudad un poco más adentro del territorio, no muy lejos de las costas, pero siempre adentro, para poder tener una distancia estratégica con los bizantinos. Y entonces se va a construir la ciudad de Kairouan. Y Kairouan se va a convertir prácticamente en la capital islámica del norte de África, y va a ser también el centro religioso más importante del Islam durante varios siglos a lo largo de la historia. La ciudad tiene, tiene una historia desde su creación en el siglo VII hasta la fecha, tiene una historia muy apegada al Islam. Entonces los diferentes grupos islámicos que de alguna forma van a gobernar el norte de África van a dejar marcado en ella sus diferentes estilos arquitectónicos y su visión de defensa. Y uno de ellos son los tanques que van a ser construidos en el siglo IX por los aghlabids. Los aghlabids, vamos a ver, son los regentes del Imperio Abasí, y van a construir un conjunto de tanques en el siglo IX, que es probablemente la estructura acuífera más importante creada por los musulmanes en los primeros 5 siglos de su existencia. Es un trabajo monumental que a la fecha todavía sigue abasteciendo de agua a la ciudad de Kairouan, con más de 1000 años desde que fueron construidos estos. Otro de los puntos importantes aquí en Kairouan es la cantidad de gente religiosa que eventualmente va a vivir en este lugar, y uno de los saboyas son Tawiyas son lo que, por ejemplo, los shías en Irán son los imamzadés, o que son de alguna forma mausoleos o tumbas para gentes que son santos. Aquí el Islam se va a desarrollar un poquito diferente al Islam que nosotros tradicionalmente hemos escuchado o conocido que se practica en otras partes del mundo. Aquí de alguna forma se va a tropicalizar, estar en el trópico, pero que se va a acomodar a las costumbres locales. Bien, entonces los musulmanes van a continuar en su camino hacia el este, como tradicionalmente lo han hecho todas las culturas a lo largo de la historia, y van a llegar entonces a Marruecos y se van a encontrar con los maorí y una congregación o una confederación de diferentes tribus, y algunos se van a convertir al Islam, los maorí se van a convertir al Islam, pero van a haber otros grupos que o no se van a convertir al Islam o van a ser cristianos, porque algunos ya se han convertido al cristianismo con la presencia de los bizantinos y los vándalos, y eventualmente también inclusive los primeros siglos de esta era con los romanos. Y esto va eventualmente a de alguna forma fraccionar muy marcadamente
a las tribus berberes, cuando menos en la parte de lo que es en Marruecos. Los maorí entonces se convierten al Islam y son quienes les van a ayudar a los musulmanes a eventualmente llegar hasta lo que es el punto de convergencia que eventualmente les va a servir para entrar ¿cómo se llama?, a España. Ahora, esto es por la parte terrestre. Lo cierto es que para estas épocas los musulmanes ya también han desarrollado una armada naval y van a desarrollar varias rutas. La ruta más al norte es la que va a llegar primero a Malta y luego va a conquistar Sicilia, Córcega, las Baleares, y que va a llegar eventualmente a las costas de lo que es la península ibérica. Y va a haber otra que se va a ir por las costas al sur y que eventualmente va a llegar y va a establecer un nuevo puerto. Este puerto va a estar al lado de Cartago, básicamente porque el sitio es sumamente estratégico para controlar el acceso de los barcos que vayan a cruzar entre Sicilia y este punto de Túnez. Cartago estando todavía en manos de los bizantinos, entonces los musulmanes construyen otro puerto muy cerca a Cartago, uno al lado del otro, que le van a llamar Túnez. Y realmente es primero una parada, no es tan estratégico como llega eventualmente a ser, porque el problema de que estén en constante lucha con los bizantinos a este punto, pues no va a permitir de que haya un desarrollo urbano muy importante al principio, sino que primero va a desarrollarse como un bastión militar. Y entonces, como buenos musulmanes que son, dentro de las primeras estructuras que ellos van a construir, hacer una mezquita, y de ahí que esté la mezquita de Zeituna, que es parte de, aceituna es olivos o aceituna, de ahí viene también el nombre, que eventualmente es lo que también le va a dar el nombre a la ciudad de Túnez, por la cantidad de olivos. La ciudad va realmente a desarrollarse hasta el siglo XII, cuando ya completamente Cartago deja de funcionar, cuando fue completamente destruida, y entonces se convierte prácticamente en el puerto más importante del norte de África. Hoy en día es la capital de Túnez y tiene unas zonas verdaderamente hermosas que se han podido rescatar a lo largo de los diferentes procesos de ocupación que va a tener Túnez. La otra ciudad que se va a establecer va a ser Tánger. Tánger se va a establecer a principios del siglo VIII, y tanto Túnez como Tánger van a ser fundamentales para eventualmente lo que va a ser la conquista de la península ibérica. Tánger es, al igual que la mayoría de los lugares que hemos visto, que vamos a ver en esta presentación, tiene esa secuencia o capas culturales que vienen principalmente desde el periodo de los fenicios, y que luego eventualmente va a ir moviéndose, y ya sea que se van a romanizar o que van a tener influencia griega, eventualmente bizantina, cristiana, y eventualmente la musulmana. Entonces hay diferentes capas en cada uno de las diferentes ciudades en esta zona. Y una de las evidencias más interesantes es esta cueva de Hércules, está en Tánger, que era una antigua guarida, por así decirlo, de los fenicios, y que le va a dar eventualmente el nombre a esta zona, que son los pilares de Hércules, y de ahí que esta sea la cueva en donde Hércules vivía, y que eventualmente va a darle razón a la historia de este superhombre. Ahora, el Kashfa, o el centro propiamente, la fortaleza que va a cubrir o cuidar de la ciudad, va a ser construida básicamente en el mismo momento en que la ciudad va a ser establecida. Y una parte muy interesante es la presencia judía en Marruecos. Hay que entender que el Islam y los judíos tradicionalmente han ido uno al lado del otro. Lo que políticamente estamos viviendo hoy en día es una aberración de los últimos 1400 años que hay entre la relación de musulmanes con judíos. Generalmente el problema de los judíos siempre ha sido con los europeos / cristianos,
al punto de que desde el siglo VII son expulsados de Jerusalén por los sasánidas primero, y estos van a eventualmente volver de nuevo a Jerusalén cuando el califa Omar conquista Jerusalén en el siglo VII, y es la primera vez después de varios años de que los musulmanes van a poder, bueno, que los judíos van a volver a entrar de nuevo a Jerusalén. En la época de las cruzadas, los cristianos van a expulsar y matar a los judíos en Jerusalén, y es hasta que Saladino, en el siglo XII, vuelve a reconquistar Jerusalén, que los judíos vuelven otra vez a entrar a Jerusalén. Entonces los judíos y los musulmanes siempre han andado juntos, y unos han permitido a los otros y se han acomodado muy bien. Y entonces, en estas tribus, hordas de musulmanes que están yendo por el norte de África, le van a abrir paso a los judíos para que también ellos vayan llegando y vayan poblando junto con los musulmanes el norte del África. Y hoy en día Marruecos es todavía uno de los países musulmanes que tiene más, una población importante de judíos. Hay sinagogas funcionando actualmente en este país, además de las que son de carácter histórico. Entonces, los judíos, de hecho, van a llegar eventualmente a la península ibérica con los musulmanes. Los judíos que eventualmente van a llegar a España y que van a vivir tranquilamente junto con los musulmanes hasta que van a ser expulsados en el siglo XV por los reyes de España, es la historia es la misma que les vengo yo contando, la relación de unos con otros, expulsados juntos, llegan juntos y por todo lado. Lo que vivimos en el siglo XX tiene otras características y otras explicaciones que no hay espacio para poder hablar de ellos en este momento. Pero la presencia judía va a ser muy importante a lo largo de la historia a partir de ahora en este lugar. Otro de los lugares interesantes en Tánger, al menos para mí, es no tanto por el lugar, sino por el individuo, es la tumba de Ibn Battuta. Ibn Battuta es una de las personas que me ha inspirado más a mí a recorrer el mundo. Ibn Battuta es el Marco Polo de los musulmanes. Quienes nunca han leído la historia de Ibn Battuta, no los culpo porque no está dentro del esquema cultural nuestro, pero Ibn Battuta viajó de acuerdo al kilometraje entre uno y otro. Creo que esto tengo en la parte de atrás de la memoria, entonces ahí me van a perdonar, pero lo pueden revisar. Creo que Marco Polo recorrió a lo largo de su vida unos 25.000 kilómetros, y Ibn Battuta caminó, de la forma de hacerlo, 100.000 kilómetros, es decir, 4 veces más que Marco Polo. Y él recorrió desde Tánger hasta las fronteras de Afganistán actualmente, y documentó, igual que Marco Polo, todo lo que eran las diferentes culturas y las tradiciones en toda esta parte del mundo antes que Marco Polo. O sea, Marco Polo es probablemente del siglo XIII y Ibn Battuta viene a ser del siglo XI. Entonces, hay una narración muy interesante, y los que nunca han oído hablar de Ibn Battuta, les recomiendo que hagan una exploración de su historia. La cosa es que entonces, con Tánger y con Túnez ya establecidos, la conquista de la península ibérica va a ser relativamente rápida, y en cuestión de 7 años, nada más 7 años, toda la península ibérica básicamente va a ser conquistada por los que en ese momento sería el califato de los Omeya. El califato de los Omeya, ya estamos en el siglo VIII, y su capital está en Damasco, está sumamente lejos, al otro lado del Mediterráneo, de las zonas en las que actualmente estamos hablando, específicamente la península ibérica y de lo que es Marruecos. Entonces, cuando el califato de los Omeya colapsa a mediados del siglo IX, ¿sí? A principios del siglo IX más o menos, eso va a llevar eventualmente a que las provincias más lejanas eventualmente también empiecen a separarse.
Entonces, los nuevos gobernantes, una vez que colapsan los Omeya, los que van a tomar el control van a ser los abasís, y los abasís van a tener su capital en Bagdad, todavía más lejos que Damasco. Entonces, para ellos va a ser muy importante llegar a algunos tipos de acuerdos, y a quienes van a poner en control de lo que es propiamente lo que eventualmente se va a llamar Ifrikaya, van a ser a los que se conocen como los Aglabids, y los Kutama, que eran las tribus que en algún momento habían aparecido y se habían convertido al Islam, van a ser dejados de lado. Los Aglabids son árabes, ellos son de descendencia árabe, es decir, nuevamente otros extranjeros vuelven a tomar control, o ya habían tomado control cuando llegan los árabes musulmanes, pero que aquí ya se van a establecer como una dinastía, y que Cairoán va a seguir siendo la capital, no Túnez, sino Cairoán. Ellos, los Aglabids, van eventualmente a conquistar Córcega y el sur de Italia, y eso va a ser muy importante porque hasta que van a llegar en la antitud de las cruzadas o el periodo de las cruzadas, esto de nuevo va a ser tomado para los romanos. Ahora, hacia el oeste, ahí Egipto va a tener también una regencia de otros individuos, pero que no van a afectar la parte de la historia en la que estamos acá. Del lado de Marruecos, aquí va a aparecer una contraparte, un contrapeso a los Aglabids, y son los Idris. Los Idrisids son sumamente interesantes porque en estos momentos todavía no hay una separación entre sunitas y shias. Los sunitas son hoy en día los que siguen la tradición normal o la tradición más aceptada de la línea histórica que el Islam siguió después de la muerte del profeta, que es a través de estos individuos que a través de una meritocracia son designados como califas o sucesores del profeta. Los que van del lado de Ali, que son los Shia, ellos van de alguna forma a creer no tanto en una meritocracia, sino en una designación divina. Y es decir, que de alguna forma ellos creen que quienes los pueden gobernar o cuando menos guiar desde el punto de vista religioso, tienen que ser de la misma casa que la familia del profeta. Y los Idrisids son una rama que viene de la corriente de la familia del profeta. En el shiaísmo, Ali tiene dos hijos, Hassan y Hussein. El shiaísmo que nosotros conocemos de Irán y del Líbano y de Yemen y Irak también, parte de Siria, este shiaísmo que se vive en esta parte son los que siguen la descendencia de Hussein, que es el hijo menor. Los Idrisids o el sharifismo son quienes siguen la descendencia de Hassan, que es el hijo mayor. Ellos eventualmente, que les digo, ahorita no hay una división de shias con sunis, sino que se identifican como los que son de la casa de la familia del profeta por el lado de Hassan, y que inclusive son quienes hoy en día gobiernan todavía esta parte del mundo. Pero en esta parte, por lo pronto, los que están gobernando son árabes que fueron perseguidos por los abasís en Arabia y que tienen que huir por la ruta marítima y llegan eventualmente a establecerse en Marruecos, y entonces de alguna forma van a controlar parte de lo que es el norte de Marruecos. Los Barwata siguen, o la confederación de tribus que no se habían de alguna forma alineado desde un principio, siguen estando marginados, siguen estando en la parte de afuera y son quienes gobiernan esta parte. Otro de lo que va a ocurrir con la caída del periodo de los Omeya es que, los Idrisids van a construir su capital en Fez. ¿Sí? Ellos van a construir la capital en el siglo VIII en la ciudad de Fez. Ahí ellos van a construir lo que es probablemente la universidad más antigua, continuamente operando en esta parte del mundo, sino que en el mundo. Es la madrasa del Carawín, y que todavía a la fecha sigue funcionando. Van a ver
otras escuelas que se van a dar ahí. Es un centro importante religioso. En el periodo de los Marinid, que son otros berberes que van eventualmente a gobernar en el siglo XIV esta parte del mundo, va a ser también la capital de ellos, y entonces va a haber un aporte arquitectónico, cultural bastante importante. Y por supuesto la ciudad se va a caracterizar por las curtiembres y por los azulejos sejik, que van a caracterizar a lo que es Marruecos hoy en día. Bien, entonces les decía que el otro evento importante que va a ocurrir en esta parte del mundo es que el Emirato, la península ibérica, que era de los Omeya, eventualmente se va también a independizar, y uno de los pocos sobrevivientes de la familia de los Omeya va a irse también por barco y va a establecer en la capital de Córdoba, que va a ser la primera capital de este lugar, de este emirato, y ellos son quienes van a gobernar durante un periodo de tiempo importante toda esta zona de la península ibérica. Entonces, los abasíes hasta cierto punto entonces van a perder todo el extremo occidental, y entonces la historia aquí va a empezar a dividirse en diferentes ramas de lo que es propiamente el Islam. Ahora, los berberes, entonces, a partir del siglo IX, empiezan ya a resentir su falta de participación política. Entonces, los Kutama, que ya hemos estado hablando varias veces, ellos eventualmente van a expulsar a los aglabids y se van a hacer del territorio que es propiamente lo que era Ifriquilla, y además parte de lo que es el norte eventualmente de África. Ellos en estos momentos, con la conquista de las islas, van a construir la ciudad de Medina en Valeta, perdón, en Malta, cerca de Valeta, y es una de las mejores ciudades musulmanas medievales preservadas hasta la fecha, y que tiene unas fortificaciones espectaculares hoy en día. Eventualmente los Fatimid son quienes van a eventualmente construir o establecer la ciudad del Cairo, y se van a mover entonces hacia van a poner su capital en el Cairo, en su idea de expandirse hacia el oeste. Los Fatimid son Shia. Aquí ya sí hay una diferencia importante respecto a quiénes son sunis y quiénes son Shia. Y los Fatimid son de la corriente Shia, pero no de los que siguen la línea de Hassan, sino de los que siguen la línea de Hussein. Fátima era la mamá de Hassan y Hussein, esposa de Ali, y de ahí es en donde ellos agarran el nombre de que ellos son los legítimos herederos del califato, y se empiezan a extender hacia el oeste. Y van a dejar a unos berberes a cargo de la parte importante, donde están las ciudades y los puertos, y se lo van a dar a los Zirid. La dinastía de los Zirid, aunque ellos se habían convertido también al shiaísmo propiamente de los Fatimid, van a eventualmente a empezar a resentir no nada más el poder que está concentrado en el Cairo, sino que además los Fatimid se van a empezar a meter en una gran cantidad de problemas que de alguna forma va a permitir que los Zirid vayan a eventualmente tener independencia. Y entonces esto es un periodo de desarrollo importante en Túnez. Los Zirid eventualmente van a perder el oeste de su territorio a los Hamadid. Todos estos son tribus berberes, y eventualmente inclusive los Banu Hilal, los Fatimid, los van a mandar para tratar de subyugar de nuevo a los Zirid cuando los Zirid se están saliendo del canasto. Y entonces la zona va a quedar dividida tal y como ustedes la están viendo. Y lo interesante de ver el mapa en este momento es que es más o menos las fronteras de lo que es el norte de África actualmente. Donde están los Idrisids es Marruecos, donde están los Hamidid es Algeria, donde están los Zirid es Túnez, y donde está Banu Hilal y los Fatimid es lo que es Libia, que Libia está dividido en dos partes.
Uno, la Tripolitana, que sería lo que sería Ban Bilal, y luego la otra parte hacia el este, que es donde está Benghazi como la ciudad más importante en esta zona. Y de hecho es por eso que si alguno de ustedes sigue las noticias en lo que ocurre actualmente en Libia, Libia van a ver que está dividido todavía en dos pedazos. El país está fraccionado en dos pedazos y viene de esta distribución que se viene a hacer más o menos hace 1000 años en esta parte del mundo. Ahora, los Barwata van eventualmente a remover a los idrisis y ellos van a establecer un tipo de colectivo que por primera vez va a unificar a todos los que viven en lo que actualmente es Marruecos y lo que se llama Sahara Occidental. Los almorávides, que son quienes eventualmente van a controlar esto más o menos por un poco más de un siglo, ellos toman el control de esa zona partiendo de la premisa de que la religión que se tiene que seguir debe ser más estricta y que debe ir apegada a los principios que se siguen en Arabia Saudí. Hoy en día, este tipo de religión se llama maliki, o dentro del Islam se le conoce como los maliki. Y los maliki, o la religión de la escuela de los maliki, es la que actualmente se sigue practicando en todo el norte de África, pero incluyendo el Subsahara, todos los países del Subsahara, Mali, Chad, Sudán, también en parte de lo que es la península arábiga, en el norte de Arabia Saudita, en Kuwait, en los Emiratos. Todos esos lugares practican este tipo de religión. Y es una religión en donde, además de el Corán y el Suná, o la tradición, que son los elementos importantes de la Sharia, además ellos incluyen lo que es el consenso de las personas que viven en Medina en el momento en que esto se da. Y esto es importante porque va a agregar elementos adicionales en el manejo de lo que viene a ser la relación con cristianos y judíos principalmente. En tiempos del profeta se establece lo que se llama la Constitución de Medina, y en la Constitución de Medina habla de los mecanismos que se tienen que utilizar para que aquellos que no se van a convertir al Islam puedan vivir en territorios islámicos. Y esto va a ser muy importante porque ya en este momento histórico hay una gran cantidad de judíos y cristianos que están conviviendo en estos territorios. Porque cuando el Emirato de Córdoba colapsa, por así decirlo, va a empezar una serie de contraofensivas de los españoles, y eso va a crear una gran cantidad de inmigrantes que se van a mover de un lado al otro. Además, antes de que llegaran los musulmanes a esta parte del mundo, ya gran parte de los que vivían en las costas se habían convertido al cristianismo, que todo esto era territorio de los bizantinos, bueno, anteriormente de los romanos, y ya a partir del siglo IV, ya cuando se establece propiamente con Teodosio la dictaminación, el dictamen de que solo el cristianismo es la religión oficial del imperio, aquí hay una conversión muy importante de cristianos. Y entonces ya la zona tiene elementos nuevos que antes no tenía y que requiere de algún tipo de control para poder convivir. Y entonces estos elementos son los que se agarran los malikis para poder poner el sistema que eventualmente va a designarse como los almorávides. Estos van a ser, después de los sirid y los hamadid, van a ser la primera vez que grupos de berbers van a tener un control específico del norte de África. Ahora, ellos van a establecer su capital en Marrakech. Marrakech tiene 1000 años de haber sido establecida, y en 1000 años ha construido y se ha beneficiado de una gran cantidad de elementos arquitectónicos que a partir de este momento van a ser muy importantes por la relación que va a empezar a tener
especialmente con Europa, y a Europa llámese la península ibérica. Uno de los lugares más interesantes es Jemaa el-Fna, que es la plaza principal en la que se agrupa o alrededor de ella todas las características sociales y religiosas de la ciudad, en donde están las mezquitas más importantes, está el mercado, que es el souk, y también los palacios. En fin, es una zona, y la ciudad en sí es una ciudad hermosísima. Bien, entonces empiezan, les digo yo, el proceso de la reconquista, y eso lo que va a crear es un proceso de inestabilidad en quién maneja lo que queda de la península ibérica. Y este periodo se conoce como las taifas o los segmentos. O las taifas en árabe es como las piezas, los pedazos. ¿Sí? Y eso entonces, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, los almorávides van a ver una oportunidad de poner un pie en el control de esta zona, y entonces ofrecen sus servicios de alguna manera para poder apoyar a los musulmanes que están en la península ibérica en contra de los españoles que están tratando de reconquistar lo que es propiamente sus tierras, que realmente nunca fue de ellos, porque antes de los de Navarra y Castilla, que están en el norte de España, quienes tenían el control de todo eso eran los visigodos durante más de 400 años, y antes de eso eran tribus. Entonces realmente españoles como tal no existía ese concepto, nada más unas personas que están expulsando a estos individuos que eran unos vecinos incómodos y que eran los musulmanes, y entonces ellos eventualmente van a conquistar, no es reconquistar, sino realmente conquistar todos los territorios que los musulmanes de alguna forma también habían conquistado de otros. ¿Sí? Ahora, este es el periodo también en donde el Cid campeador va a existir, y es básicamente las historias del Cid coinciden entonces con los musulmanes que están tratando de expulsar las taifas y la llegada de los almorávides. Ahora, los almorávides, para poder realmente incursionar en la península ibérica, van a construir o establecer ciertas ciudades, que estas ciudades van a ser primero fuertes, en donde primero va a haber fuertes para los ejércitos terrestres y otro para los de la Armada Naval. Dentro de los pueblos o fortificaciones más importantes que se van a construir en este periodo está Chefchaouen. Chefchaouen es una ciudad que hoy es famosa por su colorido y su belleza, como está preservada. Y realmente en el principio este que les estoy contando yo, realmente era nada más una fortificación. Es posteriormente, cuando empiezan las expulsiones y las batallas entre los españoles o la conquista de estos territorios con los musulmanes, en donde va a haber una gran cantidad de migrantes que van a venir del norte y que se van a empezar a establecer en todos estos nuevos lugares que empiezan a aparecer, entre ellos Chefchaouen. Entonces Chefchaouen se va a llenar de cristianos y judíos, y la historia del azul en Marruecos es muy interesante, porque para poder distinguir una casa de judíos con respecto al resto de la población, ellos las pintaban en azul. Esto era, desde el punto de vista, eso era muy importante, primero para ellos mismos identificarse como comunidad, pero también para poder cobrarles un impuesto, porque en el estilo de religioso de los maliki, los judíos que vivieran en territorio de los almorávides tenían que pagar una cuota de un impuesto, pues, que tenía que ver con su seguridad y protección dentro de el territorio musulmán. Entonces ellos se van a identificar primero pintándose de azul. Eventualmente la historia dice que las zonas en donde estaba azul tenían menos mosquitos, y entonces toda la ciudad empezó a pintarse en azul, y eso va a ser la norma en la mayoría del norte de Marruecos. Pero los primeros que van a tener los colores azules en sus casas van a ser los judíos. El otro punto importante que se va a hablar
es Tetuán, y Tetuán va a ser el fuerte naval importante desde donde se va a coordinar los ataques que eventualmente se van a hacer a las costas de lo que es la península ibérica. Aquí vamos a empezar a ver una importante presencia cristiana, porque también van a haber algunos cristianos que van a tener que huir de esta zona que está siendo atacada por los españoles contra los castillos, contra los musulmanes. Bien, entonces los almoravides van a llegar a atacar eventualmente las taifas y van a eventualmente a incorporar todo lo que es la península ibérica dentro de sus propios estilos. Ellos van a encontrarse en que en Europa hay un estilo arquitectónico nuevo, un estilo arquitectónico que se desarrolló, que es el romanesca, que es muy burdo, muy sólido, y que eso lo van a eventualmente mezclar con la parte arquitectónica musulmana y va a crear la arquitectura mudéjar, que es la que eventualmente va a hacer la arquitectura tradicional o más especial en lo que eventualmente se va a desarrollar tanto en la península ibérica como en el norte de África. Ahora, en el siglo XI va a aparecer un nuevo personaje en la historia, y estos son los cruzados, que van a venir de primera instancia por mar, los normandos. Los normands son los hombres del norte que se les había entregado una tierra en Francia. La tierra de los hombres del norte es Normandía, y a ellos se les había entregado las tierras de Francia para evitar que siguieran atacando propiamente las costas francesas. Eventualmente los normandos se van a convertir al cristianismo y van a servir de mercenarios para el Papa, para poder conquistar de alguna forma sus territorios. Ellos van a llegar por primera vez a cruzar el estrecho de Gibraltar en el siglo XI, se van a enfrentar a los almoravides, pero el objetivo de ellos no era realmente venir y atacar propiamente a los almoravides, sino era llegar y conquistar todo lo que era el sur de Italia, la península de lo que es propiamente Italia y Sicilia, y eventualmente ellos van a conquistarlo. Ellos van a eventualmente hacerse dueños de toda esta parte de lo que es el sur de Italia. Ahora, las cruzadas van a irse desarrollando por culpa, o una de las razones principales que se van a dar es los fatimid. Los fatimid van a en algún momento a quemar la iglesia del Santo Sepulcro, y eso es lo que va a promover el llamado a las cruzadas, y Urbano II va a aprovechar esta coyuntura para mandar parte de los problemas que tenían en Europa, algunos ejércitos que estaban peleando entre europeos, y canalizarlos y enfocarlos hacia el rescate de lo que eran la Tierra Santa, pues. Eventualmente los fatimid van a ser derrocados por Saladino, quien también eventualmente va a expulsar a los cruzados, y Saladino se va a hacer entonces de lo que es del norte de Egipto, y esto se conoce como los Ayubi. Y entonces es el primer cambio que va a ocurrir en esta parte y que va a ser importante porque le va a crear una independencia completa al resto del norte de África. Eventualmente los normandos van a perder el sur de Italia. Esto se va a hacer de nuevo parte del Papa. El Papa va a dictaminar quiénes van a ser los dueños de toda esa zona, y la historia va a ocurrir por otro lado. Ahora, en el siglo XII, va a aparecer una corriente muy conservadora del Islam, guiada por un individuo que se llama Ibn Tumar. Ibn Tumar va a hacer una peregrinación a Meca, el Hajj, que es una obligación de todo musulmán, y cuando llega viene recorriendo el territorio tradicional, que es las costas norte del África, y llega a Kairouan, se encuentra con que los siríes están también tratando de zafarse de
de los fatimíes, porque la religión de los fatimíes se ha convertido en algo que no tiene nada que ver con el Islam. Hay un califa que se llama Al-Hakim, que era bastante loco, que es quien al final le prende fuego a la iglesia del Santo Sepulcro, y este individuo había cambiado completamente el concepto de la religión y de alguna forma él se había hecho casi que un santo. Entonces, esto repugnaba un poco a las personas que estaban en otro lado, y cuando llega Ibn Tumar de Arabia Saudita, se da cuenta de que tiene que hacer un cambio importante respecto a la forma en que se está haciendo la religión, y él ve que los almorávides se han descuidado mucho. Hay venta de licor, hay muchas cosas que no deberían ser permitidas de acuerdo al Islam, que se están dando en estos territorios, y entonces él empieza a armar un grupo de individuos que eventualmente va a quitar y expulsar a los almorávides y va a establecer una nueva dinastía que se llama los almohades. Los almohades es un conjunto también de tribus berber que va a derrocar a quienes estaban en el poder, específicamente por una razón religiosa. Los almohad tienen, además de rechazar la idea del consenso de lo que se llama las tradiciones de Medina, o el consenso de Medina, y ello va a obligar a una conversión inmediata de todas las personas que están en el territorio a el Islam que se practica en ese momento en Arabia, que es el suní. Pero va a ir con una nota un poquito más fuerte, porque ellos van a decir que los atributos de Dios no pueden separarse, sino que tienen que ser uno solo. Uno puede decir que Dios le da a uno un atributo que tiene él, digamos el don de las lenguas o alguno de esos que llamamos los dones que dan el Espíritu Santo, porque son uno solo con Dios, no se pueden separar. Yo no puedo tener un elemento de Dios separado del otro, porque eso sería un politeísmo, el Dios de este concepto, este atributo, el Dios con este atributo y el Dios con este otro atributo. Y entonces eso, para efectos de los almohada, es herejía. Y entonces ellos van a decir que solo hay una unidad, que en árabe se llama al-muwahadin, que es los que siguen a el concepto de Dios con un solo. Y de ahí viene el nombre de los almohada, que es los que creen en una sola unidad de Dios, los al-muwahadin. Bien, ellos van a considerarse un califato. Ellos no van a ser los almohada, van a romper con todos los demás musulmanes del mundo, y ellos de alguna forma, en esa forma tan estricta y obligatoria de eliminar a sus oponentes, de alguna forma va a permitir que se engrandezcan. Y entonces van a crecer primero hacia el este, van a conquistar básicamente todos los territorios al norte, y eventualmente también van a llegar y en lo que es la península ibérica, los de Castilla, Navarra, Aragón, Portugal, ellos están cada vez presionando más a los musulmanes de ese lado, y entonces los almohadas son de alguna forma bienvenidos en esta parte. Y entonces los almohadas construyen uno de los califatos más grandes que van a ver hasta entonces en ese momento. Y todo le va a dar cierta unidad. Va a haber una uniformidad con respecto no nada más a la parte religiosa, sino también con el estilo arquitectónico. Y ese estilo arquitectónico se va a ver reflejado en la capital de ellos, que también va a ser Marrakech. En Marrakech está el Kutubia, que es una estructura con claros elementos romanescos, pero con muchos de los elementos árabes que van a estar presentes ya para este entonces, y va a ser construida a mediados del siglo XII en Marrakech. Esa es la capital de ellos en propiamente lo que es África. En lo que es propiamente el norte,
en la península ibérica, ellos van a trasladar la capital de Córdoba a Sevilla, y en Sevilla van a construir también otra torre muy parecida, que es la Giralda, y que va a tener una diferencia más o menos de 25 años entre una y la otra, desde el punto de vista constructivo, y ustedes pueden ver que es exactamente igual. El troquelado que aparece en la parte de arriba, eso fue un agregado posterior cuando ya los españoles estaban en control de la ciudad. Pero básicamente la arquitectura almohada va a ser la que va a dictar la pauta en esta parte, que es una arquitectura verdaderamente espectacular. Bien, entonces, ahora las conquistas de los españoles, pues, de los castillos, va a llevar eventualmente a una reducción muy pequeña del territorio, y ahí va a ser cuando se va a trasladar la capital a Granada. Este es el periodo en donde se va a construir la Alhambra, y va a tener todos estos elementos almohadi que van a darle las características propias de la arquitectura en lo que es propiamente Granada, y que va a estar muy bien reflejado en el resto de las ciudades que existen en ese momento. Ahora, con la caída de los almohad, que no van a durar más que 150 años, un poquito más de 150 años, aquí va a haber un proceso de desgaste, porque cuando todo es impuesto y todos estos grupos propiamente de tribus que habían ahí, pues realmente son como, son difíciles de contener, y entonces tarde o temprano estos grupos también van a salir a florecer, algunos más fuertes que otros, y ellos van eventualmente a hacer un cambio importante en toda la región. Y entonces a finales del siglo XIII, todo lo que es el norte de África va a cambiar de dueño. El primero que va a cambiar de dueños es todo lo que era el territorio de los almohad, y aquí va a empezar lo que es el sultanato de los Marinid, que va a tener su capital en Fez. En el caso propiamente de lo que es Túnez y parte de lo que es la Libia tripolitana, van a ubicarse los Hafsid. En el centro va a ser el reino de Tlemcen, que es donde está ahorita Algeria, y hacia el oeste, en lo que actualmente es Egipto, van a estar los mamelucos. De nuevo, se siguen más o menos respetando las mismas líneas fronterizas que van eventualmente a darle las características a los países que hoy gobiernan el norte del África. Eventualmente, lo que es el Emirato de Córdoba desaparece, y entonces, con la península ibérica ya completamente conquistada, a finales del siglo XV, va a empezar un proceso de los europeos de encontrar rutas marítimas alternas a las existentes para poder llegar a la India, y uno de los más importantes exploradores en lo que es propiamente África van a ser los portugueses. Y entonces los portugueses van a empezar a crear enclaves en diferentes partes del continente africano. Igual lo van a hacer eventualmente los españoles y también los franceses, los ingleses y todos los demás. Entonces ahora empieza un proceso de colonización de todas estas regiones, y uno de los primeros lugares que se va a establecer va a ser por los portugueses, un lugar que ellos van a llamar Casa Blanca, la ciudad blanca, o la Casa Blanca, perdón, que es el nombre que hoy tiene una de las ciudades más importantes de Marruecos. Esta va a ser establecida en el siglo XV, con la fortificación que van a construir los portugueses, pero eso hoy en día es el puerto más importante de Marruecos, y cuenta con una de las mezquitas más grandes del mundo, que es la mezquita de Hassan II, que fue construida en el 93, y que sigue manteniendo el mismo estilo constructivo que habíamos visto que estaban entre los almoravides y los almohad. Estas incursiones de los europeos va eventualmente a socavar el poder de los Marinid. Va a llegar otro grupo que se llama los Watasid,
y luego viene un sultanato más, que es el de los Saadi, y cada uno de estos va a durar entre 100 años y un poquito más de 100 años, y realmente son periodos muy cortos en donde, desde el punto de vista cultural, va a haber una secuencia prácticamente ininterrumpida. Quienes van a estar cambiando son los poderes, pero la cultura se sigue manteniendo prácticamente igual. Eventualmente, en el siglo XVI, los musulmanes, encabezados por nada menos y nada más que Sulaimán el Magnífico, van a expandir junto con, desde su papá, Selim I, hasta su hijo, Selim II, ellos van a expandir el Imperio Otomano y van a llegar eventualmente a reconquistar para estos gobiernos del este todo lo que es la parte norte de África, hasta llegar al sultanato de los Saadi, que esa parte no la van a poder volver a reconquistar. Esto va a ser muy importante porque el Imperio Otomano eventualmente va a empezar a desgranarse, y entonces ese desmembramiento del imperio es lo que eventualmente le va a dar espacio a que los europeos primero lleguen a colonizar estas zonas. Cuando los otomanos empiezan a perder poder, los franceses van a llegar a Argelia, los franceses van a también llegar a Egipto, pero eventualmente van a ser sacados y van a llegar eventualmente los ingleses a controlar esa zona. Y en este periodo, en donde los otomanos están empujando y expandiéndose, van a también a conquistar la isla de Rodas, en Grecia, y en ese lugar se habían establecido, después de las cruzadas, un grupo de caballeros que van a eventualmente tener que huir cuando los otomanos van a capturar Rodas, y estos son los hospitalarios. Los hospitalarios van a llegar eventualmente en el siglo XVI a Valeta, van a construir la ciudad de Valeta, que es la capital actual de Malta, y ellos son los que eventualmente van a ser los caballeros de Malta, que son los hospitalarios y que van a tener una denominación política separada de la territorial. La ciudad de Valeta va primero a ser construida con el fuerte de San Elmo, después de los triunfos de los hospitalarios contra los otomanos, y luego la Catedral de San Juan, que también es uno de los puntos icónicos de la hermosísima ciudad de Valeta. En el siglo XVII, una casa real, una casa de berberes, va a tomar el control de Marruecos, que son los alauites, y es la casa que actualmente gobierna Marruecos. Desde que se unifica Marruecos con los almoravid, prácticamente Marruecos se sigue manteniendo en las fronteras que existen, y eso le va a dar el carácter propiamente a lo que es básicamente Marruecos. Cuando los otomanos pierden control de la zona, los tunecinos, que es probablemente el otro punto más importante, lo vemos por la cantidad de puntitos rojos que tiene cada una de estas regiones, Túnez va primero a ser un reino independiente asociado a los otomanos, que eventualmente va a tener injerencias francesas, y que más o menos a mediados del siglo XX va a obtener su independencia y se va a convertir en una república. Una cosa muy interesante respecto a quienes gobiernan las diferentes zonas del mundo islámico. Los franceses que gobiernen zonas en diferentes partes del Medio Oriente o de África van eventualmente a tener repúblicas, mientras que los ingleses, que también eventualmente van a controlar ciertas partes del mundo, lo que van a establecer son monarquías. Entonces, en Túnez, aunque hay en el proceso otomano un bey o un príncipe o un rey que subjuga a los otomanos, realmente el carácter de Túnez es republicano por el valor que le va a dar eventualmente los franceses a esta zona.
Igual va a ocurrir con Argelia, que una vez que los franceses la independizan o se salen de ahí en la década de los 60 del siglo pasado, es lo que llega eventualmente a convertir esta región. Y luego los italianos, eventualmente en Libia, también le van a dar un sentido republicano a Libia, pero es una amalgama un poquito complicada que, de no ser por una mano fuerte como la que tuvo Gaddafi, pues Libia se mantuvo siempre en una forma muy inteligente, unificada. Cuando Gaddafi muere, pues nos lleva al problema en el que Libia se encuentra actualmente, en donde está completamente fraccionada en lo que históricamente habían sido dos grandes territorios, la Libia tripolitana y la Libia de Benghazi. Y eso es más o menos una breve explicación o una breve resumen de lo que viene a ser la historia del norte del África. Y como ustedes pueden ver por los puntitos rojos de los lugares en donde la historia se va desarrollando, pues toda esa historia es la que la idea de la expedición que voy a hacer en febrero, pues va a cubrir. El viaje empieza, para hablarles propiamente ya el viaje, empieza el 25 de febrero en Madrid. Ahí va a ser vamos a estar hospedados en el Palacio del Retiro, que es un hotel que está a 300 metros de la puerta de Alcalá, y que es nada más un punto en donde encontrarnos para poder de ahí salir todos al día siguiente en la mañana rumbo a la primera parada, que es Tánger. De ahí vamos a hacer Tetuán, Chefchaouen, y luego vamos a ver y establecernos en Fez para ir a hacer la visita de Volubilis. Aquí vamos a tener dos lugares o dos bases desde donde vamos a hacer varias visitas. La primera va a ser en Tánger. Estaremos 2 noches en el Hotel Barceló. Esto está a también 200 metros de la marina principal, frente al mar, en una zona bastante privilegiada y de muy fácil acceso a todos los lugares que vamos a visitar. El otro va a ser en Fez, en el Hotel Sagrai, que ahí vamos a estar 2 noches. El lugar es espectacular. Estamos encima de la ciudad, en la montaña que ve hacia todo lo que es Fez, y desde donde vamos a hacer los day trips a Volubilis, y uno más que está pendiente de confirmación, dependiendo de si está o no abierto el lugar para visitas. El lugar también es un espectáculo de vista y de lugar. En el grupo que está en la parte del sur, aquí en esta parte vamos a tener un par de paradas. La primera de ellas va a ser en el campamento de Merzouga. Es el que les había mencionado, en donde vamos a vivir realmente lo que es propiamente el estilo de los berberes, cómo es que vivían ellos y cuáles son sus tradiciones, y tener la experiencia de montarse en camello en una de las dunas más hermosas que existen en el mundo. Luego de ahí vamos a pasar a Ouarzazate, que para efectos de la logística, Ouarzazate, digamos, no tiene tanto valor histórico, aunque pareciera que sí por lo que vemos, pero realmente podríamos decir que es un escenario construido en un lugar muy hermoso, y que afortunadamente, por la parte de la logística y de los tiempos que vamos a requerir para poder hacer el recorrido entre Fez y Marrakech, después de pasar por el desierto, pues tenemos que pasar aquí a Ouarzazate, y aquí nos vamos a quedar en el Palacio de los Berberes. Y luego de ahí ya sí nos vamos a los Jardines de Kutubia, que es en Marrakech. Es un hotel verdaderamente hermoso, que está a 5 minutos de la plaza de Jemaa el-Fna, y la ubicación de los hoteles siempre es muy importante para mí, porque permite dar libertad a los que participan en las actividades de poder, en los lugares en donde es seguro,
poder tener libertad de que en las noches puedan ir y disfrutar de las diferentes actividades que pueda tener la ciudad. Y específicamente Marrakech es una ciudad que se vive tanto de día como de noche, si no es que más de noche por el calor que normalmente existe durante el día. Entonces es una ciudad que ha aprendido a vivir de noche, y el centro y el corazón nocturno de la ciudad es la plaza de Jemaa el-Fna. Entonces quedar cerca de ella permite esa libertad de poder disfrutar de este tipo de actividades en un plano un poquito más personal. Eventualmente, ya para salir en nuestro próximo destino, vamos a estar en el Barceló de Casablanca, para entonces al día siguiente volar directamente hasta Túnez, desde donde vamos a establecernos y hacer todas las visitas que se van a programar, tanto a El Jem como a Duga y Bularegia, y propiamente a Cairón, que es lo que habíamos visto que era la capital islámica de todo el norte de África, todas sus maravillas que ahí tiene. Ahí vamos a estar en el Residence, que es también súper bien ubicado, tanto para la parte comercial como para los mejores restaurantes y la bahía. Cada uno está a 10 minutos y está muy, muy, muy bien ubicado para poder hacer el viaje bastante placentero. De ahí volamos a Malta el 12 de marzo, y esto es un plan extra. El viaje ahorita es básicamente de Madrid a Túnez, es el norte de África. El agregado de Malta es un extra, ya se hace un poco largo el viaje, entonces es como un extra, pero como se han dado cuenta, tiene una relación increíble con respecto a lo que es el norte de África, ha estado presente en todos los procesos históricos de la región, y además es un país que rara vez está en la vía de alguna visita. Entonces, esta es una oportunidad muy buena de poder incluir a Malta dentro de una historia que les quiero contar. O sea, los viajes que yo hago tienen mucho que ver con contarles una historia. A mí no me gusta llevar a un lugar y nada más, esto es un monumento y este es otro monumento y este es otro monumento. No, a mí me gusta contar una historia y explicar el contexto de esos monumentos dentro de la historia. Y aunque es muy difícil a veces contar la historia en una forma cronológica, porque los eventos ocurren simultáneamente en diferentes lugares, cuando menos el que yo pueda eventualmente darles una clase antes del curso de cada uno de estos lugares a donde vamos a visitar, y que luego vayamos a visitarlos y los ponemos dentro del contexto histórico, es lo que hace valiosa el recorrido y las visitas que estamos programando aquí. En Malta vamos a estar en el Marriott, y es dentro de todo el recorrido, aquí estoy dando un día libre, o estoy sugiriendo un día libre, porque Malta, aunque vamos a estar 5 noches, y es probablemente uno de los lugares en donde más vamos a estar a lo largo del viaje, es un lugar que tiene demasiadas cosas que hacer. Aparece mentiras, pero ustedes ya han visto que todos los procesos históricos que les mencioné, todos desde el periodo neolítico hasta tiempos recientes con la construcción del siglo XVI de la ciudad de Valetta, todo hay una secuencia histórica muy bien marcada en las islas que vale la pena explorar. Entonces el día libre es un día libre en donde ustedes pueden perfectamente o ir a hacer buceo a sitios históricos submarinos, naufragios, o nada más disfrutar de ellos. Es uno de los mejores lugares en el Mediterráneo para bucear. También se pueden hacer hikings a los diferentes lugares de la isla. Yo para este día tengo una propuesta para hacer un hiking a diferentes sitios neolíticos, que vamos a visitar varios. Vamos a visitar cuando menos 3 de los sitios neolíticos que mencioné anteriormente, pero que además quiero agregar un día para los que tengan la energía de poder hacer algunas caminatas y meternos dentro de los diferentes lugares en Malta, para ir y hacer estos hikings a estos templos neolíticos que son verdaderamente espectaculares. Y bueno, por supuesto que cualquier lugar que está al lado del mar de por sí ya ofrece un descanso natural. Entonces, este día
que se ofrece como libre en Malta es porque hay diferentes actividades para diferentes gustos y que claramente pues no puedo meter a todo el grupo porque requiere de ciertas condiciones o capacidades de preparación del individuo para poder hacer buceo o hikings o cualquiera de las actividades que hay también. Entonces, el viaje termina en Malta porque regresarnos de nuevo a Madrid es una opción, pero también ir en ferry hasta Sicilia es otra opción, o quedarse unos días más en Malta es una tercera opción. Entonces ya aquí es básicamente a gusto de el cliente, por así decirlo, que es el camino que quieren realizar. Por lo pronto, muchas gracias entonces a todos y nos vemos en una próxima. Y muchas gracias a Terranova por el espacio que me da para poder llegar a todos ustedes. Que pasen todos muy buenas noches y nos vemos muy pronto. ¿Sí? Perdón. No, pura vida. Ok. Pasen buenas noches todos. Bueno, chao. Buenas noches.